Recuerdo perfectamente el espejo del recibidor de nuestro ático. Era una tarde de lluvia y Alejandro se ajustaba el nudo de su corbata de seda frente al cristal. Se miraba con esa satisfacción de quien cree que ha conquistado el mundo. Luego me miró a mí a través del reflejo. Yo llevaba mi chaqueta de punto gris, la que a él tanto le molestaba. Suspiró con esa mezcla de lástima y fastidio que usaba últimamente. Me dijo que por favor no hablara demasiado en la cena. Que me limitara a sonreír porque mis opiniones no interesaban a sus socios. Él pensaba que mi silencio era sumisión. Pensaba que mi falta de brillo era mediocridad. Nunca imaginó que yo no callaba por miedo sino porque estaba observando. No sabía que la mujer que tenía detrás, esa sombra gris y silenciosa, era la única razón por la que él estaba de pie en esa cima. Él veía a una esposa pequeña. Yo veía a un hombre caminando hacia un precipicio con los ojos vendados. Y lo único que hice fue no avisarle. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Me llamo Elena. Tengo 42 años. Hoy estoy en mi despacho, mirando el jardín. Afuera, todo es calma. El sol de la tarde dibuja sombras largas sobre la hierba. Mi jardinero, un hombre bueno llamado Manuel, estaba podando el roble centenario que vive en el centro del jardín. Mientras trabajaba, se detuvo un momento. Se secó el sudor de la frente, y con una curiosidad genuina, me preguntó: «Señora Elena, un árbol tan viejo, ¿de dónde viene?» ¿De dónde viene? Una pregunta tan simple. Tan inocente. Pero esas palabras, me arrancaron de la paz de mi jardín. Me llevaron lejos de aquí. Me devolvieron a otra habitación, a otro silencio. Un silencio pesado, denso. Un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Me devolvieron a los juzgados de Plaza de Castilla. A la sala de vistas 4B. Aquel día. El aire en esa sala olía a madera vieja y a vidas pasadas. Yo llevaba mi chaqueta de punto gris. La de siempre. La que me quedaba un poco grande. Mis manos estaban quietas sobre mi regazo. Demasiado quietas. Al otro lado, estaba Alejandro. El hombre que había sido mi marido. Él sonreía. Era la sonrisa de un hombre que ya ha ganado la partida. Su abogado, Ricardo Morales, también sonreía. Reordenaba sus papeles con una confianza insultante. Mi abogado, el pobre Tomás Romero, tenía la cara pálida. Parecía un niño asustado. Yo no miraba a ninguno de ellos. Miraba el reloj de la pared. Las 2:47. En solo 13 minutos, mi vida de 7 años se reduciría a un cheque de 50.000 euros. Eso era lo que, según ellos, yo valía. El abogado de Alejandro se puso en pie. Dijo que yo venía de la nada. Que Alejandro me había rescatado. Que me había dado un mundo de lujo, un ático de 8 millones de euros en la calle Serrano, vacaciones, ropas caras. Y yo, según él, no había aportado nada. Nada. Escuchaba su voz, pero no la oía realmente. Era un ruido de fondo. Como la lluvia que golpeaba los ventanales aquel día. Fue entonces cuando todo cambió. La jueza, Isabel Herrero, levantó una mano. Era una mujer de pelo plateado, recogido en un moño severo. Una mujer que parecía haberlo visto todo en esta vida. Se ajustó las gafas. Miró un documento que alguien acababa de poner sobre su mesa. Un solo papel. El silencio en la sala se hizo absoluto. La jueza levantó la vista. No me miró a mí. Miró a Alejandro. Su voz fue tranquila. ¿Clare? Cada palabra, perfectamente medida. Señor Vega, dijo. Una última pregunta para el acta. Hizo una pausa. Una pausa que pareció durar una vida entera. ¿Quién es el padre de su esposa? La pregunta quedó flotando en el aire. Tan simple. Tan directa. La sonrisa de Alejandro se congeló. Su abogado se quedó inmóvil, con la pluma en el aire. La confusión inundó los ojos de mi marido. Una confusión pura, total.
Yo no dije nada. No hacía falta. Solo le miré a los ojos, y esperé. Esperé a que él, por fin, se diera cuenta. De que después de 7 años de matrimonio, no sabía absolutamente nada de mí. Aquel silencio en el juzgado me hizo viajar en el tiempo, mucho antes de los trajes a medida y las miradas frías. Cerré los ojos un instante, y de repente, ya no estaba en la sala de vistas, estaba en un pequeño bar del barrio de Chamberí. Lo recuerdo como si fuera ayer, olía a café tostado y a lluvia sobre el asfalto. Alejandro estaba sentado frente a mí. En aquel entonces, no llevaba relojes que costaban lo mismo que un coche, llevaba una camisa blanca, un poco arrugada, y tenía los ojos llenos de un brillo que yo confundí con esperanza. Yo era, simplemente, Elena García, una estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Mis manos siempre estaban manchadas de grafito y mis carpetas llenas de bocetos. Yo soñaba con diseñar casas donde la gente pudiera ser feliz. Casas con luz, con alma. Recuerdo la noche en que todo cambió. Estábamos en nuestro primer piso alquilado. Un lugar pequeño, con muebles de segunda mano. Alejandro me tomó las manos entre las suyas. Sus manos estaban calientes, ansiosas. Me habló de su visión. De una empresa inmobiliaria que cambiaría el horizonte de Madrid, pero me dijo que necesitaba mi apoyo total. Que necesitaba que yo fuera su roca, su hogar, mientras él salía a conquistar el mundo. No tendrás que preocuparte nunca por nada, Elena, me prometió. Su voz temblaba de emoción. Voy a construir un imperio para nosotros. Tú descansa. Yo me encargo de todo. Y yo le creí, por amor. Cometí el error más dulce y peligroso de todos. Guardé mis lápices, cerré mis cuadernos de dibujo, metí mis sueños en una caja de zapatos y la escondí en el fondo del armario. Pensé que su éxito sería también el mío. Pensé que estábamos construyendo ese imperio juntos, aunque yo pusiera los ladrillos en silencio y él pusiera el nombre en la fachada. Al principio, fuimos felices, o eso quería creer, pero el éxito llegó. Y con el éxito, llegó el ruido. Recuerdo el día exacto en que sentí el primer frío. La primera grieta en nuestra pared era nuestro 5º aniversario. Yo había preparado una cena especial. Había sacado, tímidamente, uno de mis viejos proyectos de la universidad, pensando que quizás, ahora que estábamos estables, podría volver a estudiar. Quería compartirlo con él. Quería decirle que echaba de menos crear, pero Alejandro entró por la puerta como un huracán. No me dio un beso. No miró la mesa puesta, gritaba de euforia. Se sirvió una copa de vino sin ofrecerme una a mí. Lo tengo, Elena, gritó. He cerrado el trato de las oficinas en Castellana, 5 millones de euros. 5 millones, la cifra flotaba en el aire. Brindó con su propio reflejo en el espejo del salón. Habló durante 1 hora sobre metros cuadrados, sobre márgenes de beneficio, sobre cómo había aplastado a la competencia. No me preguntó cómo estaba yo, no vio los planos que yo había dejado sobre la mesa de centro. Cuando intenté hablarle de mi deseo de volver a la arquitectura, me cortó con una risa seca. Una risa que no le llegaba a los ojos. ¿Para qué, cariño?, me dijo, dándome una palmada en la mejilla, como se le da a un niño. Ya ganamos suficiente. No necesitas mancharte las manos de nuevo. Disfruta de la vida que te doy. Esa noche, el vino me supo amargo. Entendí que, para él, yo ya no era su compañera, era parte de su decorado. Y luego, las grietas se hicieron más grandes. Empezó a llegar tarde y empezó a hablar de ella. Valeria, al principio, era solo la nueva becaria. Una chica joven, recién salida de la universidad. Alejandro me contaba cómo ella le admiraba. Cómo ella escuchaba cada una de sus palabras como si fueran leyes sagradas. Tiene hambre de mundo, como yo tenía, me decía él. Yo veía cómo se le iluminaba la cara al hablar de ella. No era amor, al menos no todavía, era algo más triste. Era vanidad. Alejandro necesitaba un espejo que le devolviera una imagen gigante de sí mismo, y yo, con mi silencio y mi mirada que le conocía demasiado bien, ya no servía para alimentar su ego. Valeria, con su juventud y su adoración ciega, era el público que él buscaba. Me sentí sola, terriblemente sola en nuestro ático de la calle Serrano, rodeada de muebles de diseño y obras de arte que no habíamos elegido juntos. Era la dueña de una jaula de oro, viendo cómo el hombre al que había entregado mis sueños se convertía en un extraño que creía que el valor de una persona se medía en la cuenta del banco. Y yo seguía callada y observando, esperando, quizás, a que él recordara quiénes éramos antes del dinero, pero esa memoria se había borrado. Quizás se pregunten por qué. ¿Por qué una mujer se esconde detrás de un apellido tan común como García?
¿Por qué guardé mi verdadero nombre, Montenegro, en el fondo de un cajón durante tanto tiempo? No fue un juego, tampoco fue una mentira malintencionada. Fue una necesidad. Crecí en un mundo donde las puertas se abrían solas antes de que yo llegara a tocarlas, un mundo donde la gente me sonreía, pero sus ojos no me miraban a mí. Miraban el apellido de mi padre. Miraban la herencia. Miraban las conexiones. Ser una Montenegro significaba ser observada siempre, pero vista nunca. Yo tenía 23 años cuando tomé la decisión, acababa de terminar mis estudios, quería saber qué se sentía al caminar por la calle siendo simplemente una persona más, quería saber si alguien podía enamorarse de mi risa, de mis silencios, de mis ideas, y no de la cuenta bancaria de mi familia. Recuerdo perfectamente la tarde en que se lo dije a mi padre. Estábamos en su despacho, olía a libros antiguos y a cera para madera. Mi padre, Ricardo Montenegro, estaba sentado en su sillón de cuero. Es un hombre que impone respeto sin levantar la voz, pero conmigo, siempre ha tenido una paciencia infinita. Le dije, papá, quiero irme a vivir al centro. A un piso pequeño. Quiero trabajar. Y quiero usar el apellido de mamá. Quiero ser Elena García. Él dejó sus gafas sobre la mesa, me miró largamente, no se enfadó, no me prohibió nada, entendió, con esa sabiduría silenciosa de los viejos robles, que su hija necesitaba encontrar su propia luz. Está bien, Elena, me dijo. Ve y vive tu vida. Pero antes de que yo saliera por la puerta, me detuvo con una frase que, años después, resonaría en mi cabeza como una profecía. Solo ten cuidado, hija mía, me advirtió. Buscas un amor puro. Eso es noble. Pero recuerda esto. Cuando un hombre tiene demasiada ambición, pero poca paz interior, nunca tendrá suficiente. Ni de dinero, ni de éxito, ni de amor. Y si alguien te ama por lo que pareces tener, te odiará por lo que no le puedes dar. En aquel momento, pensé que mi padre era demasiado cínico, pensé que el amor lo podía todo. Luego conocí a Alejandro, y durante un tiempo, pensé que había ganado la apuesta. Él se enamoró de Elena García. De la chica del piso alquilado. De la estudiante de arquitectura. Pero cuando Alejandro cambió, cuando el dinero se convirtió en su único dios, la advertencia de mi padre volvió a mí. Podría haberle dicho la verdad, podría haberle dicho, Alejandro, no necesitas correr tanto. Mi familia tiene más de lo que podrías gastar en 10 vidas, quizás eso habría salvado nuestro matrimonio, quizás él se habría quedado. Pero se habría quedado por las razones equivocadas, se habría quedado por el apellido Montenegro, no por Elena, y eso me habría roto el corazón de una forma irreparable. Así que tomé mi decisión en silencio, decidí divorciarme siendo Elena García, decidí irme con las manos vacías, sin pedir nada. Sin revelar nada, quería salir de esa historia con la misma verdad con la que entré. Preferí perderlo todo a comprar su amor con un cheque, preferí ser la mujer pobre y abandonada, antes que ser la mujer rica y utilizada. Fue una elección solitaria, dolió mucho ver cómo me despreciaba por no tener dinero, sin saber que yo podía comprar el edificio en el que estábamos parados. Pero a veces, para mantener algo limpio, tienes que estar dispuesta a soltarlo, tienes que dejar que se rompa antes que dejar que se ensucie con mentiras. Y hoy, mientras les cuento esto, me pregunto algo, me gustaría saber si ustedes me entienden. A veces, para proteger nuestra dignidad, tenemos que tomar caminos que nadie más comprende. Caminos difíciles. Caminos que nos dejan, aparentemente, sin nada. ¿Alguna vez han sentido que debían soltar algo que amaban, solo para no traicionarse a ustedes mismos? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre ser felices o ser fieles a su propia verdad? Si están escuchando esto, y alguna vez han tenido que tomar una decisión dolorosa para proteger su alma, me gustaría leerles, déjenme un comentario aquí abajo, cuéntenme si alguna vez el precio de la verdad fue demasiado alto, me gustaría mucho saber que no soy la única que ha caminado por este sendero. Nunca imaginé que el final de un matrimonio sonara así. No fue con gritos. Ni con platos rotos contra la pared, fue con el sonido seco de puertas cerrándose una tras otra, puertas que yo misma había ayudado a abrir, y que ahora se cerraban en mi cara con un golpe metálico y frío. El proceso de divorcio comenzó mucho peor de lo que yo había temido, ingenua de mí. Pensé que podíamos sentarnos como dos adultos que una vez se quisieron. Pensé que podíamos repartir lo poco que importaba y decirnos adiós con respeto. Pero Alejandro no quería un adiós, quería una victoria. Recuerdo la primera reunión en el despacho de su abogado, Ricardo Morales, era una oficina imponente en el Paseo de la Castellana.
Moqueta gruesa. Muebles de caoba que brillaban bajo la luz artificial. Morales ni siquiera me miró a los ojos cuando entró. Se sentó, abrió una carpeta de piel y dejó caer un documento sobre la mesa. 50.000 euros. Esa fue la cifra, lo dijo con un tono suave, casi paternal, que me revolvió el estómago. Dijo que era una oferta generosa, dijo que Alejandro quería ayudarme a rehacer mi vida, dado que yo no tenía recursos propios, ni carrera, ni futuro. Usted no trajo nada a este matrimonio, señora García, dijo Morales, limpiándose unas gafas invisibles. Considere esto un regalo de despedida. Es mucho más de lo que ganaría en 10 años con su perfil laboral. Sentí como la sangre se me agolpaba en las sienes. No era por el dinero. El dinero no me importaba, era el desprecio, era la forma en que estaban reescribiendo mi historia. Borrando mis sacrificios. Convirtiendo mi apoyo incondicional en una carga. Pero aquello fue solo el principio. En la vista preliminar, la estrategia de Alejandro se volvió cruel. Su abogado presentó pruebas, sacaron facturas de restaurantes. Recibos de tiendas, eran cenas que yo había organizado para sus clientes. Regalos que yo había comprado para sus socios, para ayudarle a cerrar tratos. Ropa que él me había pedido que comprara para dar buena imagen en sus eventos y allí, delante del juez, lo presentaron todo como evidencia de mi frivolidad. Dijeron que yo era una mujer ociosa, que me pasaba los días gastando el dinero que mi marido ganaba con el sudor de su frente. Dijeron que yo me había acomodado en el lujo y que había dejado de esforzarme. Yo miraba a Alejandro, él mantenía la vista fija en la mesa. No tenía el valor de mirarme mientras me humillaban. Pero tampoco hizo nada para detenerlo. Cuando salimos al pasillo, mi abogado, Tomás, se dejó caer en un banco, parecía agotado. Señora García, me dijo con voz temblorosa. Nos están asfixiando. Tienen un equipo de 5 personas trabajando solo en esto. Tienen recursos infinitos. Están utilizando cada tecnicismo legal para bloquearnos. Tomás me miró con pena. Es David contra Goliat, susurró. Y me temo que esta vez, Goliat ha venido con un tanque. En ese momento, algo cambió dentro de mí y hasta entonces, yo había estado triste. Había estado dolida, pero en ese pasillo frío de los juzgados, el dolor se transformó en hielo. Entendí que Alejandro no solo quería separarse de mí, quería destruirme, quería probarse a sí mismo que yo no era nadie sin él. Necesitaba verme rota, pequeña y agradecida por sus migajas para poder sentirse él un gigante. Mi silencio ya no era una virtud, mi anonimato, ese nombre de García que había usado como un escudo para proteger nuestro amor, ahora era el arma que estaban usando para matarme. Me di cuenta de que no podía seguir callada, no por el dinero, sino porque si permitía que me trataran así, estaría traicionando a la mujer que mi padre crió. Respiré hondo, el aire del juzgado sabía a polvo y a mentiras, pero por primera vez en meses, vi el camino claro. Si querían juzgarme por quién era mi familia, entonces, tendría que presentarles a mi familia. Aquella noche, la lluvia caía sobre Madrid con una insistencia triste, era la noche antes del juicio final. Yo estaba sentada en el borde de mi cama, en ese pequeño apartamento alquilado que olía a humedad, tenía el teléfono en la mano, la pantalla brillaba en la oscuridad, iluminando mis dudas. Sabía que, en el momento en que pulsara el botón de llamada, no habría vuelta atrás. Llamar a mi familia significaba admitir mi derrota, no la derrota ante Alejandro, sino la derrota de mi sueño, el sueño de ser amada solo por ser Elena. Si hacía esa llamada, Elena García dejaría de existir para siempre, y volvería a ser Elena Montenegro. Con todo el peso, la protección y la soledad que ese apellido conlleva. Mis dedos temblaban no por miedo a Alejandro, sino por la tristeza de tener que romper mi propia promesa de independencia, pero recordé las palabras del abogado Morales. Recordé la humillación. Recordé cómo habían convertido mi amor en una caricatura de pereza y oportunismo. Entendí que la bondad, sin fuerza que la respalde, a veces es solo ingenuidad. Marqué el número. Solo sonó una vez. Elena, contestó una voz grave, profunda, era Javier. Mi hermano mayor, su voz sonaba igual que siempre. Sólida. Segura. Como los muros de piedra de nuestra casa familiar. Respiré hondo para que no me temblara la voz. Hola, Javier, dije. Siento llamar tan tarde. Nunca es tarde para ti, respondió él. ¿Qué necesitas?
Hubo un silencio. Yo no quería pedir que destruyeran a Alejandro, no quería pedir que usaran nuestro dinero para aplastarlo, eso habría sido vulgar. Eso habría sido rebajarnos a su nivel. Solo necesito una cosa, dije suavemente. Necesito que papá sepa que mañana, la dignidad de nuestra familia será juzgada en la plaza de Castilla. Javier no hizo preguntas, no pidió detalles, los Montenegro no necesitan explicaciones largas. Entienden el honor y entienden el silencio. Entendido, dijo Javier. Descansa, Elena. Nosotros nos ocupamos. Colgó, la llamada duró menos de un minuto, pero en ese minuto, el mundo había cambiado de eje. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me miré en el espejo, tenía ojeras. Estaba pálida. Abrí el armario para elegir qué ponerme, podría haber sacado un traje elegante. Podría haber intentado parecer fuerte, rica, intimidante, pero no lo hice. Mis manos fueron hacia la vieja chaqueta de punto gris, esa chaqueta gastada. La que me quedaba un poco grande, la que Alejandro odiaba porque decía que me hacía parecer pobre. Me la puse no porque quisiera dar lástima, sino porque esa chaqueta era yo, era la mujer que le había amado. Era la mujer que le había preparado el café cada mañana. Era la verdad que él había decidido tirar a la basura, quería que me viera exactamente así cuando todo terminara. El viaje en taxi hacia los juzgados fue extraño, no sentía ira, tampoco sentía miedo, sentía una tristeza infinita, una pena profunda, como un pozo sin fondo, por el hombre con el que me había casado. Miraba por la ventanilla las calles mojadas de Madrid y pensaba en Alejandro, él debía de estar desayunando ahora mismo, revisando sus notas con su abogado, sintiéndose invencible, creyendo que iba a aplastar a una simple exmujer sin recursos. No tenía ni idea de que se había metido en una jaula con leones, pensando que eran gatitos, no sabía que la tormenta ya estaba sobre su cabeza, aunque todavía no hubiera caído ni una gota de agua. Llegué al juzgado, caminé por los pasillos fríos, mis pasos resonaban en el suelo de mármol, cada paso me acercaba más al final de mi vida como Elena García. Empujé la puerta de la sala de vistas 4B, el olor a madera vieja, el aire viciado. Y allí estaba él, con su traje perfecto y su sonrisa de ganador. Me senté en mi silla, mis manos quietas en el regazo, la chaqueta gris sobre mis hombros. Le miré y entonces, la jueza Herrero hizo la pregunta. ¿Quién es el padre de su esposa? Y así, volvemos al principio, al silencio, a la mirada perdida de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha estado construyendo su castillo sobre arena. Alejandro abrió la boca. Luego la cerró. Parecía un pez sacado del agua. Boqueaba buscando aire, buscando palabras, buscando una salida que ya no existía. En 7 años, yo había visto a mi marido en muchas situaciones. Lo había visto eufórico cuando cerraba un trato. Lo había visto furioso cuando algo salía mal. Lo había visto dormir a mi lado, con esa falsa inocencia que tienen los hombres cuando sueñan. Pero nunca, jamás, lo había visto así. Su piel, siempre bronceada, tomó un tono grisáceo. Sus ojos iban de la jueza a mí, y de mí a la jueza. Como si estuviera intentando resolver un rompecabezas cuyas piezas habían cambiado de forma de repente. Yo, balbuceó. Su voz, antes tan potente, era ahora un hilo fino y quebradizo. Yo, no entiendo la relevancia de la pregunta, señoría. Su padre es, bueno, su padre no está presente. La jueza Herrero no parpadeó. Se limitó a mirarle por encima de sus gafas. Con esa mirada que tienen las madres cuando saben que un niño está mintiendo, pero le dan una última oportunidad para decir la verdad. En ese instante preciso, un sonido rompió el silencio de la sala. ZZZZZ. Fue un sonido corto. Seco. El teléfono móvil del abogado Ricardo Morales vibró sobre la mesa de madera. En cualquier otro momento, Morales lo habría ignorado. Era un hombre que controlaba los tiempos. Pero algo en la atmósfera había cambiado. El aire se sentía eléctrico, cargado. Morales bajó la vista hacia la pantalla de su teléfono. Vi cómo sus ojos recorrían el mensaje. Vi cómo sus pupilas se dilataban. Vi cómo la mano con la que sostenía su pluma de lujo empezaba a temblar. Ligeramente. Casi imperceptiblemente. Pero temblaba. Dejó el teléfono sobre la mesa con mucho cuidado. Como si fuera un explosivo que pudiera estallar si lo trataba con brusquedad. Se giró hacia Alejandro.
Ya no le miraba como a un cliente estrella. Le miraba con terror. Con el terror de quien acaba de darse cuenta de que está parado en medio de un campo de minas sin mapa. La jueza Herrero suspiró. Cerró la carpeta que tenía delante. Haremos un receso, anunció. Su voz sonó cansada. 15 minutos. Les sugiero que aprovechen este tiempo para hablar entre ustedes. Se levantó y salió de la sala. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. No hubo gritos. Nadie entró por la puerta principal. Mi padre no apareció con un séquito de guardaespaldas. Mis hermanos no irrumpieron para amenazar a nadie. No hizo falta. El poder real, el poder de mi familia, no necesita hacer ruido. Es como la marea. Simplemente sube, y cuando te das cuenta, ya tienes el agua al cuello. Salimos al pasillo. Tomás, mi joven abogado, me miraba con los ojos muy abiertos. Estaba pálido. Señora García, susurró. ¿Qué está pasando? El abogado contrario, parece que ha visto un fantasma. Yo me apoyé en la pared fría del pasillo. Me abracé a mí misma, apretando los brazos sobre mi vieja chaqueta de punto. No ha visto un fantasma, Tomás, le dije en voz baja. Ha visto la realidad. Desde el otro extremo del pasillo, veía a Morales hablando con Alejandro. Bueno, más bien Morales hablaba. Alejandro escuchaba. Veía cómo los hombros de mi marido se hundían. Veía cómo se pasaba la mano por el pelo, una y otra vez, deshaciendo su peinado perfecto. Morales le enseñaba la pantalla del teléfono. Alejandro negaba con la cabeza, incrédulo. Luego, sacó su propio móvil. Debió ver las llamadas perdidas. Los mensajes cancelados. Los contratos que se evaporaban en tiempo real. Yo no sentí alegría. Lo juro. No sentí esa satisfacción que dicen que se siente en las películas cuando el bueno gana. Sentí un frío inmenso. Sentí ganas de llorar. Estaba viendo, en tiempo real, la destrucción de un hombre al que yo había amado con toda mi alma. Sí, él me había hecho daño. Sí, me había humillado. Pero verle así, tan pequeño, tan perdido, tan despojado de su armadura de arrogancia, solo me provocó una profunda tristeza. Me di cuenta de que yo no estaba ganando nada. Al contrario. Estaba perdiendo la última ilusión que me quedaba. La ilusión de que, quizás, en algún lugar muy profundo, él me respetaba un poco. Pero no. Su miedo no era por perderme a mí. Su miedo era por perder su estatus. Incluso en su caída, yo no era la protagonista de su dolor. Solo su dinero lo era. Pasaron los 15 minutos. Volvimos a entrar. La sala parecía diferente ahora. La luz fluorescente parecía más cruda. Nos sentamos. La jueza Herrero volvió a su estrado. ¿Y bien?, preguntó. El abogado Morales se puso en pie. Ya no se parecía al hombre arrogante de hacía media hora. Su voz era baja. Humilde. Casi servil. Señoría, dijo, sin mirar a Alejandro. Mi cliente desea retirar todas las acusaciones previas vertidas sobre la señora, sobre la esposa. Tragó saliva. También deseamos comunicar que aceptamos la propuesta de divorcio inicial. No solicitaremos división de bienes gananciales. Mi cliente renuncia a cualquier reclamación sobre el patrimonio de la esposa, presente o futuro. Alejandro estaba sentado a su lado. Miraba a la mesa. Sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. No levantó la cabeza. No me miró. La jueza asintió. No parecía sorprendida. Señora García, me preguntó la jueza. ¿Acepta usted estos términos? Mi abogado, Tomás, me dio un codazo suave. Estaba eufórico. Quería que dijera que sí rápido, antes de que cambiaran de opinión. Yo me puse en pie despacio. La silla hizo un ruido sordo al arrastrarse por el suelo. Miré a la jueza. Luego miré a Alejandro. A su nuca. A la forma en que su espalda estaba encorvada. Sí, señoría, dije.
Mi voz sonó extraña en mis propios oídos. ¿Lejana? Acepto. Solo quiero que esto termine. Entonces, dijo la jueza, golpeando suavemente con su mazo, queda disuelto el vínculo matrimonial. El golpe del mazo resonó en la sala. Un sonido seco. ¿Final? No fue el sonido de la victoria. Fue el sonido de algo que se rompe para siempre y que ya no se puede arreglar. La tormenta había pasado, el cielo estaba despejado. Pero cuando miré a mi alrededor, solo vi ruinas. Todo terminó mucho más rápido de lo que imaginaba. No hubo grandes batallas legales después de aquel día en el juzgado. Los abogados de Alejandro enviaron los papeles del divorcio a la mañana siguiente, aceptaban todo, absolutamente todo, firmé los documentos en la mesa de mi cocina, con una taza de café frío al lado. Pensé que sentiría alivio, pensé que, al soltar el bolígrafo, sentiría que un peso enorme desaparecía de mis hombros, pero la libertad no se siente así, al menos, no al principio. La libertad, cuando llega de golpe, se siente como un vacío inmenso. Como si te hubieran quitado el suelo bajo los pies. Unos días después, volví al ático de la calle Serrano, tenía que recoger mis cosas personales antes de entregar las llaves, entré sola, la casa estaba en silencio, era un silencio distinto al del juzgado, este era un silencio doméstico, triste. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Caminé por el salón, pasé la mano por el respaldo del sofá de cuero italiano, miré la mesa de comedor donde habíamos celebrado tantas cenas vacías con socios de negocios, todo seguía allí, perfecto, frío o muerto. Fui al dormitorio principal, abrí el cajón de mi mesita de noche y allí, debajo de unos papeles viejos, encontré algo que me detuvo el corazón. Era una fotografía pequeña de nuestro viaje de novios a San Sebastián. Estábamos en la playa de la Concha, hacía viento, mi pelo estaba revuelto y me tapaba media cara. Alejandro me abrazaba por la cintura, se estaba riendo, reía con la boca abierta, con los ojos cerrados, con una felicidad tan pura que dolía mirarla. Me senté en el suelo, con la foto en las manos, y lloré. No lloré por el hombre arrogante que me había humillado frente a la jueza, no lloré por el empresario corrupto que me había cambiado por un estatus social, lloré por el chico de la foto, lloré por mi Alejandro, por el joven que tenía sueños sencillos, por la pareja que éramos, tan llenos de esperanza, tan ignorantes del futuro que nos esperaba. Sentí una pena profunda por esos dos desconocidos de la foto, quería avisarles, quería gritarles que tuvieran cuidado. Que el dinero no abriga cuando hace frío por dentro. Estuve allí sentada mucho tiempo, hasta que la luz del sol se apagó. Luego, me levanté y busqué una caja de cartón, no metí las joyas que él me había regalado para lucirme en sus fiestas, no metí los bolsos de marca, no metí nada que tuviera un precio. Solo guardé mis viejos libros de arquitectura de la universidad, mis cuadernos de bocetos, y esa foto. Cerré la caja, dejé las llaves sobre la encimera de mármol de la cocina, el sonido del metal contra la piedra resonó en toda la casa, fue el punto final. Salí de allí con las manos casi vacías, pero con el alma un poco más ligera. Esa misma noche, ya en mi pequeño apartamento alquilado, mi teléfono sonó, era tarde, miré la pantalla, número oculto. Sabía quién era, lo sabía en mis huesos. ¿Contesté? Sí. Al otro lado, solo había silencio, pero no era un silencio vacío, escuchaba una respiración pesada, entrecortada, podía sentir su presencia al otro lado de la línea, podía sentir su miedo. Su soledad. O quizás, su arrepentimiento. Alejandro estaba allí, al otro lado del abismo que él mismo había cavado. No dijo nada y yo tampoco, estuvimos así 10 segundos, compartiendo la nada, luego, colgué. El camino para recuperar la propia vida es extraño, a veces, mirar atrás duele más que mirar adelante, enfrentarse a los recuerdos bonitos es más difícil que enfrentarse a los malos, porque los bonitos te recuerdan lo que perdiste. Hacer este viaje de memoria me está costando más de lo que creía, a veces siento que hablo al vacío, que nadie entiende este tipo de dolor silencioso. Si todavía están ahí, si me han acompañado hasta este punto de mi historia, si alguna vez han sentido el peso de un recuerdo feliz que ya no existe, por favor hagan algo por mí y escriban el número 1 en los comentarios, solo el número 1, para mí, significará que no estoy sola en esta habitación, significará que hay alguien al otro lado escuchando. Su presencia es la única fuerza que tengo para contarles el final. A muchos les sorprendió mi decisión. Podría haber vuelto a la mansión familiar en La Moraleja, podría haberme refugiado en los muros altos y los jardines inmensos de los Montenegro. Mi padre me ofreció, literalmente, las llaves del reino, quería comprarme una villa, quería ponerme al frente de una de sus empresas internacionales, quería borrar mis últimos 7 años con una firma de su chequera.
Pero le dije que no. Recuerdo su cara cuando nos sentamos a hablar, estábamos en la terraza, viendo atardecer, le tomé la mano. Sus manos ya tienen manchas de la edad, pero siguen siendo fuertes. Papá, le dije. Si tú me das una vida nueva, esa vida será tuya, no mía. Necesito saber si puedo sostenerme sobre mis propios pies. Necesito construir algo con estas manos. Aunque sea pequeño. Aunque sea imperfecto. Él me miró un largo rato, luego, asintió despacio, entendió que su hija ya no era una niña que necesitaba protección. Era una mujer que necesitaba dignidad. Así que hice las maletas y volví al principio. Alquilé un piso pequeño en el barrio de Chamberí, no muy lejos de aquel primer apartamento donde Alejandro y yo fuimos felices, pero esta vez, no había fantasmas, solo había luz. Mucha luz y silencio. Un silencio que ya no me daba miedo, sino que me daba paz. Volví a mi verdadera pasión, la arquitectura, pero no la arquitectura de rascacielos fríos y oficinas de cristal que tanto le gustaban a mi exmarido. No, yo quería diseñar hogares. Con lo poco que había ahorrado antes de casarme y una pequeña parte de mi herencia personal, fundé una iniciativa modesta. No era una gran fundación corporativa, era un proyecto humano. Compramos un edificio antiguo en el barrio de Malasaña, estaba en ruinas, tenía las vigas podridas y las paredes desconchadas, nadie lo quería, pero yo vi su alma, vi que tenía unos cimientos fuertes, capaces de aguantar otra vida como nosotras. Mi objetivo era simple, crear un espacio de viviendas dignas, bonitas y seguras para mujeres que tenían que empezar de cero, mujeres que, como yo, habían tenido que salir de sus casas con una maleta y el corazón roto. Recuerdo la primera vez que me senté frente a mi mesa de dibujo en el nuevo apartamento, saqué mis lápices de grafito, afilé la punta, el olor a madera y a virutas me llenó los pulmones, fue como respirar aire puro después de estar 7 años bajo el agua. Cuando tracé la primera línea sobre el papel en blanco, sentí una alegría física. No estaba dibujando para impresionar a nadie, no estaba dibujando para ganar millones, estaba dibujando para sanar. Cada línea era una promesa, cada ventana que diseñaba era una oportunidad de luz para alguien que vivía en la oscuridad. Necesitaba ayuda legal para el proyecto y supe exactamente a quién llamar. Quedé con Tomás Romero en una cafetería ruidosa de la Glorieta de Bilbao. Cuando llegó, le vi diferente, ya no era el abogado asustado que temblaba ante los tiburones de Alejandro, caminaba con la cabeza alta. Haber estado a mi lado en aquel juicio le había dado una fuerza nueva. Le conté mi idea, le enseñé los bocetos. No puedo pagarte lo que te pagarían en un gran despacho, Tomás, le advertí. Él sonrió, una sonrisa sincera. Señora Elena, me dijo. Después de lo que vimos en ese juzgado, creo que prefiero construir cosas que duren, en lugar de destruir vidas por dinero. Cuente conmigo. Y así, poco a poco, ladrillo a ladrillo, empezamos a levantar el edificio, y mientras las paredes de aquel viejo inmueble de Malasaña se curaban y se pintaban de nuevo, yo sentí que mis propias grietas también empezaban a cerrarse. No estaba arreglando una casa, me estaba reconstruyendo a mí misma. La vida tiene formas extrañas de cerrar sus círculos. Pasó un año, quizás un poco más. Estaba en Getafe. En las afueras de Madrid, lejos del brillo del barrio de Salamanca. Lejos de las tiendas de lujo y de los restaurantes de 3 estrellas, allí, el aire olía a polvo de ladrillo y a cemento fresco. Estaba supervisando una de las obras de mi fundación, estábamos rehabilitando un viejo bloque de pisos para convertirlo en un hogar de acogida. Yo llevaba unos vaqueros, botas de seguridad y un casco blanco, tenía un plano desplegado sobre una mesa improvisada con tablones de madera. El sol del mediodía caía a plomo, había mucho ruido. Taladros. Gritos de los obreros. Camiones descargando material. Entonces, escuché una voz a mi espalda, perdone, ¿dónde puedo dejar los albaranes del material? Me congelé, conocía esa voz, la conocía mejor que la mía propia, pero sonaba distinta, más ronca. Más cansada. Sin el brillo metálico de la arrogancia que solía tener. Me giré despacio. Y allí estaba el Alejandro. Me costó un segundo reconocerle del todo, no llevaba su traje a medida de 10.000 euros, llevaba unos pantalones de trabajo manchados de yeso. Un polo azul desgastado. Y un chaleco reflectante amarillo, como cualquier otro operario de la obra. Había perdido peso, su pelo, siempre impecable, ahora tenía muchas canas y estaba un poco largo. Ya no parecía el dueño del mundo, parecía un hombre. Solo un hombre que trabaja para llegar a fin de mes. Él también se quedó paralizado al verme, sus ojos recorrieron mi cara. Mi casco. Los planos que yo sujetaba con autoridad.
Vio mi nombre en la tarjeta de identificación que colgaba de mi cuello, Elena Montenegro. ¿Arquitecta? Elena, susurró. No hubo odio en mi pecho, tampoco hubo alegría, fue una sensación extraña. Como ver una fotografía vieja que ha perdido el color por el sol. Sabes quiénes son las personas de la foto, pero ya no sientes nada por ellas. Hola, Alejandro, le dije. Mi voz salió tranquila. Firme. Él bajó la vista. Parecía avergonzado de que yo le viera así. Cargando cajas. Siguiendo órdenes en lugar de darlas, no sabía que esto era tuyo, dijo, señalando el edificio. Es un proyecto nuevo, respondí. Estamos construyendo algo útil. Él asintió, hubo un silencio incómodo entre los dos. El ruido de la obra parecía haberse detenido a nuestro alrededor. Alejandro me miró de nuevo, esta vez, su mirada se detuvo en lo que yo llevaba debajo del chaleco de seguridad, era mi vieja chaqueta de punto gris, la misma que llevé al juzgado, la misma que él despreció tantas veces. Una sonrisa triste, muy leve, asomó a sus labios. Esa chaqueta, dijo en voz baja. Siempre te quedó bien, Elena. Supongo que yo nunca supe apreciarla. Sus palabras no eran una disculpa formal, pero en ese contexto, lo eran todo, era la admisión de que había estado ciego. Yo no le di las gracias, no le dije que le perdonaba, simplemente asentí con la cabeza. Un gesto corto. Seco. Tengo que seguir trabajando, Alejandro, le dije. Los albaranes se dejan en la caseta de la entrada. Él me miró un segundo más, como si quisiera decir algo. Quizás pedirme ayuda. Quizás preguntarme si era feliz, pero no dijo nada, sabía que no tenía derecho. Adiós, Elena, murmuró, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada, cargando su carpeta de papeles, sus hombros, antes siempre erguidos, ahora iban un poco curvados. Yo me quedé allí de pie, viendo cómo se alejaba, viendo cómo su figura se mezclaba con la de los demás trabajadores, hasta que desapareció. Volví a mirar mis planos, el corazón me latía a un ritmo normal, mis manos no temblaban. Caminé hacia mi coche, arranqué el motor y conduje de vuelta a Madrid, miré por el espejo retrovisor una última vez, la obra quedaba atrás. Alejandro quedaba atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, la carretera delante de mí estaba completamente despejada, no sentí euforia, no sentí victoria, solo sentí una inmensa y silenciosa paz, el libro se había cerrado y yo estaba lista para escribir otro. Y ahora, aquí estoy de nuevo. He vuelto al principio de esta historia, estoy sentada en mi despacho, miro a través del ventanal, la tarde ha caído sobre Madrid y el cielo tiene ese color violeta, profundo y suave, que solo se ve en esta ciudad cuando el día se despide. Manuel, mi jardinero, ya se ha marchado, ha dejado las herramientas recogidas, el viejo roble, ese del que hablábamos al principio, se recorta oscuro contra el cielo. Pienso en la pregunta que me hizo Manuel hace unas horas, ¿de dónde viene un árbol tan viejo? Ahora tengo la respuesta, y no se trata de biología. Ni de historia. Las raíces importan. Si mis raíces, el apellido Montenegro, el dinero de mi familia, la influencia de mi padre, todo eso son mis raíces, son profundas. Son fuertes. Me han sostenido cuando el viento soplaba demasiado fuerte, no voy a mentir ni a ser hipócrita, tener ese respaldo me salvó de caer en el abismo absoluto cuando Alejandro me dejó sin nada. Pero un árbol no vive solo de sus raíces, un árbol vive, respira y crece gracias a sus ramas, gracias a su capacidad para estirarse hacia arriba, para buscar la luz, incluso después de un invierno largo y helado. Si yo me hubiera quedado solo con mis raíces, sería una mujer amargada en una mansión de oro, sería solo la hija de... o la exmujer de... Pero decidí extender mis ramas, decidí salir, decidí mancharme las manos de yeso y grafito en aquel edificio de Malasaña, y esa fue mi salvación. Mucha gente me pregunta por Alejandro, a veces, amigos comunes que intentan traer chismes a veces, la curiosidad morbosa de la sociedad madrileña, me preguntan si sé dónde está, si sé si ha vuelto a casarse, si sé si sigue cargando sacos de cemento en Getafe. Y la respuesta siempre les decepciona, porque la respuesta es no lo sé, y lo que es más importante, no me importa. No lo digo con desprecio, tampoco con odio, el odio es un sentimiento muy intenso. Requiere mucha energía, odiar a alguien es mantenerlo vivo dentro de ti. Es dejarle un espacio en tu casa, aunque sea en el sótano oscuro de tu memoria. Yo ya no tengo espacio para Alejandro ni en mi casa, ni en mi sótano, su vida es suya. Sus errores son suyos. Y su destino, sea el que sea,
ya no tiene ningún hilo que lo ate al mío. Durante mucho tiempo, pensé que ganar el divorcio significaba verle derrotado, pensé que la justicia era verle perder su dinero, su estatus, su orgullo, pensé que me sentiría llena cuando él estuviera vacío. Pero me equivocaba. La tarde en que le vi en la obra, con el chaleco amarillo y la mirada baja, no sentí que mi copa se llenara, sentí pena, sí. Pero fue una pena fugaz. La verdadera victoria no ocurrió en la sala de vistas 4B. La verdadera victoria no fue cuando el juez golpeó el mazo, ni siquiera fue cuando mi padre y mis hermanos demostraron su poder. La victoria fue silenciosa, ocurrió una mañana cualquiera, en mi pequeño apartamento de alquiler me desperté, me hice un café, y me di cuenta de que no tenía miedo, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era, no necesitaba un marido que me exhibiera como un trofeo, no necesitaba un apellido famoso para que me respetaran. Me bastaba con ser Elena, la Elena que diseña casas, la Elena que ayuda a otras mujeres a levantarse, la Elena que lleva una chaqueta de punto gris porque le gusta, y no le importa lo que piensen los demás. Esa fue mi victoria, recuperarme a mí misma. No voy a mentirles, no todo es perfecto, hay noches en las que la casa se siente demasiado grande, hay domingos por la tarde en los que el silencio pesa un poco más de la cuenta, tengo cicatrices, la confianza es algo que, una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Es como un jarrón de porcelana pegado. Funciona, sostiene el agua, pero si pasas el dedo, siempre notarás dónde estuvo la grieta. Ya no me entrego con la misma inocencia de los 20 años, soy más cauta, protejo mi jardín interior con una verja un poco más alta. Pero eso no es malo, es simplemente, madurar. Miro el roble una última vez antes de que la noche cierre el telón, está ahí, firme, ha resistido tormentas. Ha resistido sequías y cada año, le salen hojas nuevas. Creo que eso es lo único que podemos pedirle a la vida, no que sea fácil, no que sea justa, sino que nos dé la fuerza para volver a brotar. Si han llegado hasta aquí conmigo, les doy las gracias, gracias por escuchar mi voz, gracias por caminar por mis recuerdos. No sé cuál es su historia, no sé qué batallas están librando ahora mismo en el silencio de sus propias casas, quizás están en medio de la tormenta, quizás creen que han perdido todo. Pero déjenme decirles algo que aprendí cuando me quedé con las manos vacías. No nos definen las cosas que tenemos, ni los coches, ni las joyas, ni las casas en la calle Serrano, tampoco nos definen las personas que nos abandonaron, ni el dolor que nos causaron. Al final del día, cuando se apagan las luces y nos quedamos a solas con nuestra conciencia, nos define el jardín que somos capaces de cultivar en nuestro interior después de que la tormenta ha pasado. Nos define la capacidad de seguir floreciendo, aunque sea despacio, aunque sea en silencio. Buenas noches y cuiden su jardín. Aquí se detiene mi relato por hoy. Elegir la dignidad frente a la venganza ruidosa es un camino solitario, no sé si mi decisión fue la correcta para todo el mundo, pero fue la única posible para mí. Quizás, algunos de ustedes se vean reflejados en ese silencio, quizás, otros habrían elegido luchar de otra manera. Si esta historia ha tocado alguna fibra de su propia experiencia, me gustaría leerles en los comentarios sus reflexiones y sus vivencias hacen que este espacio sea mucho menos solitario. Si desean seguir acompañándome en relatos como este, les invito a dejar un me gusta o a compartir este audio con alguien que lo necesite. Unirse a este canal, Silencio y Venganza, es la forma más discreta y valiosa de decirnos que seguimos conectados. Nos escucharemos pronto en otra historia, justo cuando el ruido del mundo baje, y la verdad pueda volver a susurrar. Hasta entonces. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.